este relato que se fue orquestando desde hace décadas de los ricos versus los pobres, de los de derecha versus los de izquierda, desde el patrón versus el esclavo, desde la mujer y el hombre. Eso se ha instalado desde hace muchos años. Yo pienso en lo que me tocó vivir en las universidades. O sea, asamblea constituyente ya es algo que se escuchaba hace harto tiempo. Y llegó el momento en que todo empezó a tener sentido, porque tocaron las teclas correctas. Nos cortaron el metro, que es para mí el metro es un símbolo de movilidad social, porque va desde, pensando en la línea 1, la roja, que va desde arriba abajo, o sea, cruza todo Santiago, y que te corten eso también es un simbolismo muy importante. A eso sumado un gobierno de derecha, eh, que obviamente siempre va a ser el adversario político de la izquierda más radical, incluso gobierno de centro-derecha, ni siquiera derecha, que también tiene un corte de clase, en donde los que creen en esta lucha de clases los ven como los cuicos que nos vienen a enseñar sobre dignidad. Entonces, son muchas cosas que se van cruzando, una institución de carabineros que en ese entonces está muy, muy baja en términos de encuestas por los casos de corrupción que había habido. Entonces, se dio la tormenta perfecta. Hay algunos que dicen, no, es que Chile era muy desigual. Sí, por supuesto, pero Chile está en alto crecimiento. Pero nos instalaron de que el problema no era que fuéramos pobres, sino que el problema era que habían ricos. Entonces se fue cruzando todo eso y llegó a que tuviera sentido y, y que, y que mucha gente se sintiera con esa frustración representada. Y siendo hija de Carabineros, ¿cómo viviste en lo personal esos momentos en que Carabineros tenía tan baja aprobación? Mira, mi papá se fue en 2018 a retiro. Mi mamá se fue un poco antes. Entonces mis papás justo se fueron cuando Carabineros no estaba tan bien valorado. Em, y, y yo me recuerdo a mi papá cuando se fue a retiro. Ay, me emociona un poco. em, Como haberse ido con un poco de pena. Porque habían personas que habían utilizado la institución para, para beneficio propio. Que no era el carabinero que estaba en la calle, no en el caso de mi papá tampoco, ni de mi madre, sino que fue gente que, como en todas partes, realmente fue corrupto en una institución que era como pilar en Chile. Entonces era como aún más doloroso. Entonces yo me acuerdo de mi papá haberse ido, se fue alegre por su carrera, pero un poco triste por el momento que estaba viendo Carabineros y lo decepcionante que era para él, que había dado su vida por esa carrera, ver que otros no habían dado su vida, sino que lo habían utilizado para ganar plata. Y, y claro, cuando ocurre el estallido social es como aún peor, porque si a mis papás no les tocó, yo tengo una tía que sí estuvo, eh, que fue parte de la institución en ese momento. Muy doloroso que no solamente ya no eran los carabineros corruptos, sino que eran los carabineros corruptos, torturadores y violadores, asesinos. Y, y ellos sabían y como una hija y como todos los chilenos, en verdad, sabe que ningún carabinero se levanta con ganas de matar o torturar a alguien. Entonces, que hayan logrado instalar un relato tan fuerte como ese, yo creo que dolió mucho y enojó hasta el día de hoy. Yo todavía converso con mi papá de este tema y es como, pues nos abandonaron como carabineros. Ni el gobierno, ni la derecha, ni, ni, ni ninguna autoridad nos bancó en ese momento y estaban dando la vida, literalmente. ¿Y qué opinión tienes sobre declaraciones del Frente Amplio? Producto y debido a estas graves violaciones a los derechos humanos, a que en nuestra opinión ha habido una ilegalidad en la forma en que se trató el estado de excepción. Nos hemos puesto a disposición para también acusar constitucionalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera. Creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron cómplices de una búsqueda por derrocar a un gobierno democráticamente electo, por desestabilizar al país y a sus instituciones. Creo que ellos fueron cómplices y artífices, porque todos tratan de negar de que esta cuestión no fue organizada, que en gran parte no lo fue. O sea, había gente genuinamente descontenta, gente que aprovechó el momento para salir a delinquir y para todo, pero, pero sí fueron cómplices y sí orquestaron en la medida de que impulsaron a todas esas personas a salir a la calle a hacer desmanes, porque acá
no eran, eran vistos como héroes los que estaban dando la pelea en la calle, los de la primera línea. Entonces, creo que todas estas personas fueron profundamente irresponsables. Y creo que también tiene que ver con su propia ideología. Ellos sí creen en la violencia como forma genuina de acción política. Entonces creo que esto fue como la demostración empírica de que estos gallos están dispuestos a todos por el poder y están dispuestos a todos por instalar su forma de pensar. Luego tuvimos el plebiscito por el apruebo y el rechazo y tú estuviste en la franja por el rechazo. ¿Por qué decidiste defender conceptos como la subsidiariedad por sobre conceptos como la solidaridad, que es tan importante? Bueno, aparecí en la franja con mucho miedo, en verdad, porque ese fue el primer rechazo, el que todos reniegan. Donde el rechazo ganó por un 22%, o sea, no, perdió con un 22%. Y a mí me costó mucho decidirme por esa opción porque, como te decía, era un Chile súper cancelador, donde yo era chica y tenía como todo el futuro periodístico por delante. A mí me fue súper bien en la universidad, entonces como que sentía que debía ejercer mi profesión a la altura que fui como estudiante. Y, y bueno, también dije, bueno, si nadie lo va a hacer, creo que me tocó nomás. Y, y creo que era muy consciente por mi formación y también por mi historia familiar de que las cosas se ganan con mérito. De que, de que hay un Estado que nos tiene que ayudar y nos tiene que proteger, pero no debe ser el único garante de las oportunidades en el país. Entonces, sentía yo que el estallido social y la gente en su momento creía que Chile estaba mal porque el Estado no era tan fuerte o debía ser más grande y ayudarnos más, entregarnos más beneficios, repartir más la torta, ser más solidario. Pero yo creo que está súper demostrado y también es mi forma de ver la vida, es que el Estado nos debe proteger, pero quien debe garantizarnos nuestro propio destino somos nosotros. Entonces, a mí eso no me lo podían sacar de la cabeza. Ni mi mamá ni mi papá son personas que tienen su historia, no sé, en la clase alta. Em, Mi abuela todavía seguía trabajando para tener una pensión digna y ninguno de nosotros está marchando por más dignidad ni nada de eso. Sabíamos que nuestro esfuerzo y nuestro empuje venía del mérito y de la garra que le poníamos. Uno no niega las desigualdades, que exista gente que realmente le cueste más y eso es sumamente injusto. Ojalá tuviéramos toda la misma oportunidad y que solamente el esfuerzo nos rigiera. Pero la visión que tenían estas personas que salían a la calle a protestar era precisamente lo contrario, que el esfuerzo no valía la pena, que no existía mérito en Chile, que todo era por plata y que frente a la plata éramos desiguales. Entonces, frente a eso, el Estado tenía que crecer y ser más grande y cuando el Estado crece y es más grande, todos sabemos cómo termina. Todos somos más iguales, pero más pobres. Este canal se mantiene puramente gracias a los miembros que lo sostienen. Hoy en el canal tenemos solo 10 miembros que apoyan lo que hacemos, pero si se sumaran más, podremos hacer más y distinto contenido, con más tiempo para investigar y producir. Si te gusta lo que hacemos, te puedes hacer miembro y de esta forma ayudarnos a seguir creciendo.